Ahora sí, ya les quería comentar primero al inicio que en este repositorio estoy dejando todo el material y que para los ejercicios de hoy, que el de geoestadística y el de aprendizaje estadístico están acá. Dejé un link que pueden visualizar lo que yo he escrito, pero los gráficos que vayamos haciendo con MapView, esta librería como interactiva, no se ven. Pero el resto sí. Así que ahí pueden ir revisando si es que se pierden o si es que quieren ver otro tipo de cosas o los links, ahí van a estar quedando. Lo mismo la presentación de la semana pasada está ahí, el cuaderno de ejercicio patrones de puntos también está ahí. Cualquier cosa, todo está en este repositorio. Les voy a poner el link en el chat. Ah, ya lo pusieron, gracias. Entonces, la idea de hoy es ya un poco meter más las manos. A mí igual me gusta harto programar como en vivo, pero hoy día no lo voy a hacer tanto porque tenemos solo 1 hora y media para contarles todo lo que tengo que hacer. Así que les traje unos ejercicios eh, como más establecidos. Así que quienes vayan siguiendo, vamos a empezar con el ejercicio de geoestadística y algo que creo que voy a recapitular de la semana anterior es un poco sobre los diferentes tipos de datos que hay, como en todo este tema de los datos espaciales y que quizás a algunas personas no les quedó tan claro. Entonces hoy vamos a partir haciendo un breve repaso. Vamos a ir después a ver un método que es simple, que es el IDW, luego el kriging y vamos a ver un poco sobre medidas de desempeño. Voy acá renderizar también el documento para irlo viendo acá. Entonces, lo primero que voy a quitar acá el outline. Lo primero que me gustaría como recalcarles nuevamente es el tema de tenemos que tener claro qué tipo de archivo tenemos. Si por ejemplo es un vector o es un raster. Hablamos la semana pasada que lo que tenía que ver con puntos, polígonos y líneas eran vectores y los rasters son ya superficies continuas o continuas discretas. No necesariamente los valores dentro tienen que ser continuos. Y en general casi siempre los modelos que hacemos, por ejemplo, de interpolación, vamos a comenzar con puntos y nos va a arrojar un raster. Entonces también es importante tener en consideración eso, que me arroja un raster que a veces debo convertir y otras veces debo tener como con anticipación una grilla que aloje todos estos puntos, como un raster vacío, por así decirlo. Así que ojo siempre cuando es un shapefile, cuando es un GeoJSON, cuando es un CSV. El otro tema importante es la proyección espacial. Recuerden que si no trabajamos siempre bajo una misma proyección espacial, nuestro set de datos, por ejemplo, si quiero unir dos, no se van a unir nunca, así que siempre hay que estar corroborando la proyección espacial. Y acá también les dejé el link a la página que genera los EPSG, que son los como los números que determinan los CRS. Y la semana pasada yo creo que les dije un poco que, voy a poner acá igual, voy a ir haciendo anotaciones, que el CRS de latitud y longitud, que es como el más utilizado, es el 32719. Voy a escribir 2 puntos mejor. Eh, Perdón, 4326. Y el de en Chile, que usamos el UTM del uso 19, es el 32719. Y en general, si en sus países de Latinoamérica, por ejemplo, utilizan el 17, que fue, vamos a ver, hay un set de datos en Ecuador, que usa el 17, sería el 32719. Sí. 32717. Y acá en esta página que les puse, ustedes pueden ver también por ejemplo, diferentes proyecciones. Entonces, pueden escribir acá UTM 19 y no arrojó nada. UTM 19 no arrojó nada. Y acá, bueno, aparecen todos. El buscador creo que no era muy bueno. Lo podemos ver. Solo UTM. Van a haber diferentes sistemas de coordenadas en UTM. Acá vamos a escribir
son 19, para ver si aparece. No, el buscador no es muy bueno. Pues pueden buscar Chile, quizás, y ahí les pueden decir diferentes sistemas de coordenadas que se ocupan en Chile. El CIRGAS, no es el mismo que el que estamos usando, que es el UTM solo. Pero acá pueden ver diferentes tipos de sistemas de proyección que se podrían ocupar en Chile y que a veces aparecen. Por ejemplo, si tratamos con datos de Isla de Pascua, por ejemplo, acá en Chile, debemos utilizar ese, el 4719. Así que esto creo que no se lo había mostrado la semana anterior. Eh, y es importante que conozcan como los sistemas de proyección más usados en el contexto en el que ustedes están. ¿Ya? Otra cosa que recuerden bien, el tema de la ventana de análisis es muy importante. Casi siempre en esto no, debemos como saber qué tan grande es la ventana que vamos a usar, si tenemos datos suficientes para, por ejemplo, interpolar en toda esa ventana que vamos a utilizar. También siempre dejar un espacio de borde es importante en los costados. Pero eso también tiene que ver mucho con su propia área de estudio. Pero es importante el tema de cómo elegir área de estudio. Y otra cosa súper importante, que quizás no lo hablé tanto de la semana pasada, es que esto recuerden bien igual que yo les decía que también es un taller un poco como de ciencia de datos. Es importante corroborar dentro, sobre todo de los vectores que nosotros cargamos. A veces esa información no viene limpia y trae por ahí algunos caracteres entre medio y hace que, por ejemplo, un valor numérico se almacene como carácter dentro del R. Y eso es importante porque a veces no nos da ningún aviso que esos números están almacenados como caracteres y podemos hacer todo un análisis con los números almacenados como caracteres. Normalmente estos funciones más estadísticas lo que hacen es que si ingresa un carácter a un lugar de número, lo transforma en un factor. Así que hay que tener por ahí ojo siempre de cuáles son los datos de entrada. Ya, entonces con esta introducción, como 4 puntos importantes que tienen que tomar siempre en cuenta, voy a comenzar. Voy a ver acá en el chat si es que hay algún comentario. No. Recuerden que ahora estamos como con otra modalidad, se activó el chat normal, así que también pueden ir haciendo preguntas en este chat normal. Entonces, este ejemplo que es de interpolación y los dos ejemplos de geoestadística que vamos a trabajar con un set de datos que lo descargué del explorador climático de CR2 acá en Chile. Les voy a mostrar la página. Explorador climático CR2 se llama. Que es una página bien interesante si les interesan los datos de clima. Las voy a ir dejando ahí. Desde la que podemos descargar tanto información como en CSV y también algunos JPEG. Y acá ellos tienen almacenado información de diferentes estaciones alrededor del mundo. Entonces, lo que yo hice fue descargar un set de datos que lo descargué en formato CHP. ¿Ya? La semana pasada les decía que igual este repositorio está ordenado en data, yo tengo mis datos. Y acá está el SCHP. Yo les decía que podían cargar los datos con read SF de la librería SF, porque yo sé que estos son vectores y son puntos, y porque su extensión es shapefile, que es la forma por lejos más común de almacenar vectores en datos espaciales. Entonces, por eso sé que voy a usar read SF. Y voy a usar dentro es la ruta a este archivo. Este archivo, los archivos shapefile, tienen por lo general al menos 4 archivos, subarchivos. Y el que uno tiene que cargar es el .chp, ninguno del resto. Lo voy a cargar antes para que vean. Normalmente hacemos esto y yo ¿recuerdan? MapView, paquete MapView, librería MapView, puedo ver qué hay dentro de ese shape. ¿Ya? Y recuerdan que les decía que cada vez que no me aparece un mapa base, que me aparece el fondo en gris, es porque a ese set de datos le falta
las coordenadas, perdón, el sistema de coordenadas, el CRS. Y esto también se puede ver acá porque el shape que descargué venía solo con tres archivos. Si yo voy a la información de este set de datos, puedo mirar que tiene una columna de latitud y en algún lugar está la columna de longitud acá. Perdón, de longitud ahí. Y eso me dice a mí que tengo experiencia que están en el CRS 4326. ¿Por qué? Porque esas son medidas en grados. Entonces, cuando vemos por ahí que son 17 punto algo y 70 punto algo o 50 punto algo, es porque probablemente estén en el CRS 4326. Tampoco hay que asumir muchas cosas. Esto debiese venir con metadato y todo, pero a veces no lo tenemos. Entonces tenemos que asumir. Y la función readSF, perdón, tiene un argumento que se llama CRS y que ahí ustedes pueden poner cuál es el sistema de proyección. Entonces ahora si lo vuelvo a visualizar con MapView y si esa proyección está bien, va a calzar con el mapa base. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo le pusiera otro sistema de proyección, como el 32719, que es un UTM Sur? También va a pasar, no me va a decir ningún warning, cuando lo visualizo con MapView, van a estar los datos en algún lugar. Están así. Ven que están mal. Entonces igual a veces como con prueba y error, uno se va dando cuenta de cuál es el CRS más adecuado. En este caso era el 4326. Ya, otra cosa que les decía, que en general hoy día vamos a trabajar con el paquete YESTAT, y el paquete YESTAT por lo general nos pide trabajar siempre en coordenadas en metros, no en grados. Entonces por eso acá lo transformo a un sistema de proyección en metros, que no es lo mismo que lo que había hecho antes, que era asignarle un sistema de proyección arbitrario que no es el correcto. Entonces hay que tener cuidado ahí. A veces como que hacemos la operación incorrecta. Con el CRS yo le asigno el sistema correcto y ahora con ST-transform lo que voy a decir es que lo voy a transformar a otro sistema de coordenadas, al 32719. Y ahora yo hago MapView, se va a ver bien, ¿ya? Porque ahora no le asigné un sistema de proyección incorrecto, solo transformé el sistema de proyección. Alguien me pregunta que si a la vista también se le asigna el sistema de proyección de coordenadas o solo al chip. Ya, esta visualización que está en MapView, por defecto, lo que hace es que independiente del sistema de proyección, el sistema de proyección tiene que ser correcto primero de los datos. Si el sistema de proyección es incorrecto para los datos, nunca va a graficar bien esos datos, ¿ya? Pero MapView lo que hace es hacer una transformación, porque los sistemas de mapas web, como es Leaflet y OpenStreetMap y también Carto, trabajan con un sistema de proyección que se llama Pseudo-Mercator. Lo voy a buscar acá también, que es el Pseudo-Mercator, que es el 3857. Entonces, lo que hace MapView como por dentro, cuando yo llamo a la función MapView, es transformar el sistema de coordenadas de este dato para poder visualizarlo acá. Entonces yo no tengo que hacer como la transformación por fuera, ¿ya? Eh, pero recuerden, si el sistema de los datos está mal, MapView no lo puede arreglar. Y siempre es importante saber el sistema de proyección en el que estamos, como sistema de proyección actual. Que eso se hace con ST-CRS. Ahí yo voy a obtener que estoy en el 32719, entonces ahí yo sé que esta conversión que acabo de hacer funciona. ¿Ya? Otra cosa, ya, podría querer modelar todos estos puntos, pero en realidad no quiero porque en el taller colapsaría el computador y no queremos eso. Entonces lo que voy a hacer es que todo este set de datos lo voy a cortar para la región de Valparaíso solamente, o para la caja
que envuelve a la región de Valparaíso acá en Chile. ¿Por qué la región de Valparaíso? Porque tenía datos para la región de Valparaíso. Entonces, nuevamente, en la carpeta de datos, acá hay un shapefile que es de comunas de Valparaíso. Y si ven, este tiene otro archivo que es el PRJ, que el de mapa no lo tenía. Ese mapa que son las estaciones, no lo tenía. Y también tiene uno que es el CPG, que tampoco lo tiene, que no es tan importante. Pero el PRJ es la proyección. Entonces también lo leo con readsf y voy a leer solamente acá y vamos a ver en qué sistema de coordenadas venía. Entonces con Valpo STCRS puedo ver que venía en la proyección 3857, que es la que le había dicho, la de Google, 3857. Google Pseudo Mercator y que se ocupa para todos los todos los tipos de mapas dinámicos que vemos en los teléfonos y en los computadores. Venía de esa proyección, pero yo no la quiero en esa proyección, yo la quiero en la 32719. ¿Cómo lo hago de una forma más programática, que no dependa siempre de esto de aquí arriba? Lo puedo asignar a la proyección de otro objeto, también con stcrs, si es que esto va a retornar el 32719, que es la proyección del de arriba. Entonces les recomiendo siempre hacer este tipo de cosas para así asegurarse que están asignándole o transformando ambos al mismo sistema de proyección. Porque aquí a veces como que uno pone otro número y por ejemplo, a mí siempre me pasa que confundo el 7 con el 9 y escribo 32919. Eh, y ahí me tira un error y a veces como que el código colapsa. Entonces, bueno, hacerlo un poco programáticamente, obteniendo el sistema de proyección de la capa a la que yo quiero convertir estos dos sistemas. Entonces ahora tengo la precipitación y esta región de Valparaíso en el mismo sistema de coordenadas. Que con MapView también voy a ver qué trae MapView, que trae Valpo. ¿Ya? Y Valpo es la región de Valparaíso con sus comunas. Entonces, a veces como caemos en el error, por así decirlo, de cortar nuestros puntos exactamente a la región de Valparaíso, exactamente a la región que nosotros queremos como final y mostrar en el mapa. Y lo más recomendable es que eso no ocurra, sino que hacer lo que llamamos bounding box, que es la caja, que sería el cuadrado circundante a esto, el cuadrado o rectángulo, y aparte generar un buffer. Entonces, por ejemplo, acá lo que yo hago es primero los polígonos que uno encuentra por ahí, a veces no vienen bien cerrados y R nos puede tirar algunos errores. Entonces, por ejemplo, a los polígonos yo siempre antes de hacer cualquier operación espacial aplico esta función que se llama stMakeValid, que lo que hace es que si en algún lugar, por ejemplo, si yo me acercara mucho, en algún lugar a veces la persona que dibujó el polígono o el computador que dibujó el polígono no cerró bien el polígono y queda abierto. Entonces con stMakeValid lo que hace es cerrar todos los posibles huequitos que quedan y generar un polígono válido. Y luego yo lo que hago es aplicar un buffer. Entonces les voy a mostrar el buffer que voy a hacer. Le apliqué un buffer de 50.000 metros, que es 50 kilómetros. Entonces voy a ver MapView de Valparaíso se llama ahora. Valparaíso. Y vamos a ver que generó como un buffer para cada una de las comunas de Valparaíso. Y a eso yo le voy a aplicar ahora la caja, que es el BBBox. Y si ustedes aplican solamente esta caja, lo que van a obtener de Valparaíso es esto, que son solo los datos, como de los vértices. Entonces, por eso aplico ST as SFC, para que eso se me convierta no en un como tabla de datos, sino que en un objeto espacial. Y con eso, si ahora vuelvo a mostrarles Valparaíso, voy a tener
esta caja que es mucho más grande y que tiene un buffer más o menos de 50 kilómetros. También esto ustedes lo podrían hacer y decir quiero este cuadrado, pero esa es como una forma más programática de hacer las cosas. Y ahora, para cortar todos los puntos de precipitación que tengo a la región de Valparaíso o a este bounding box de Valparaíso, lo hago con stcrop. ¿Ya? Entonces ahora tengo un objeto que se llama precipcut, de precipitación cortado, en el que vamos a ver que ya no tengo como todo el hemisferio sur con datos de precipitación, sino que tengo solamente los que estaban en esa caja que determiné. Y acá hago un poco de, por así decirlo, ciencia de datos, arreglo un poco los datos, porque si yo en el paquete de Tidyverse, que es como el paquete madre para hacer ciencia de datos, hay una función que se llama glimpse. Creo que no cargué Tidyverse. No cargué Tidyverse, lo voy a cargar aquí arriba. Sí, ahí. Creo que lo escribí mal. Glimpse, sí. Ahí en el chat me están diciendo, ¿no? Ahí está. Glimpse. Acá con Glimpse lo que les dice para las personas que usan como el R base, esto se hace también con STR de Preciput, ¿ya? Pero a veces se ve como un poco desordenado. En cambio con Glimpse, como es Tidy, se ve mucho más ordenado y podemos ver más fácil. Por eso prefiero a veces usar Glimpse. Pero acá hay bastante información como geográfica, como la región a la que pertenece, la fecha, latitud, longitudes, fuente de esos datos, cantidad de observaciones, varias cosas. Y el valor que es de precipitación anual está en valor con mayúscula y vemos ahí que hay un carácter que nos dice que esa fila, perdón, esa columna con datos es de tipo carácter. Entonces les decía, siempre tenemos que darnos cuenta si los valores que vamos a usar son caracteres o no. Y también se le como número. Entonces, si ustedes quieren convertir cualquier columna, pueden modificar o hacer una nueva columna. Yo acá, como para homologar un poco, lo que estoy diciendo es que voy a generar una nueva columna que se llama valor con minúsculas y va a ser asNumeric de valor con mayúsculas. Y también voy a hacer lo mismo para altura, pero altura acá está sobreescribiendo a altura, porque están las dos con minúsculas. Eso fue todo para mantener las minúsculas. Entonces ahora si hago glimpse de Precip, vamos a ver que no se llama Precipcut, se llama, creo que no lo corrí. Y que esto me está molestando un poco. Ahí. Si hago glimpse, hoy el valor me sigue diciendo que es un carácter. Qué extraño. Algo no estoy haciendo, no estoy corriendo bien. Voy a correr todo este sistema, que a veces queda como pegado. Extraño. Me sigue diciendo que es un carácter y el de altura me dice que lo convierte. Ah, pero, pucha. Estoy mirando valor con mayúscula. ¿Ven? Acá hay como cosas que uno a veces hace y que no tiene mucha lógica. Estaba mirando el valor de valor con mayúscula y yo la que hice fue una nueva, de valor con minúscula. Eh, ya. Y con eso arreglé mi set de datos. Y ahora ya también le voy a poner ahí, pueden con MapView mostrar las dos cosas una encima de otra. Y ahora vamos a ir a la parte ya estadística del tema. Voy a mirar las preguntas del chat. Sí, ahí me estaban diciendo, estaba con minúsculas. Voy a mirar ahí si es que
que están diciendo que quizás me voy a cambiar de red. Ya, me cambié a otra red para ver si es que se escucha mejor. Ya, entonces, ese fue mi limpieza de datos. Súper importante hacerla al inicio. También para los que sean mucho más estadísticos, mirar ahí los datos, que las medias, las varianzas y todo el tema. Y también, por ejemplo, podrían hacer lo que vimos la semana pasada, de hacer un análisis de patrón de puntos para saber si estos puntos están demasiado agrupados o están desagrupados. Por ejemplo, acá algo como que es típico de la interpolación de precipitación y que es un problema con la que todas las personas que trabajan en datos climáticos se encuentran, sobre todo acá en Chile. Bueno, y yo creo que en Latinoamérica les va a pasar también que no hay estaciones meteorológicas en la cordillera, obviamente. Entonces todo este sector de la cordillera queda sin estaciones. Y toda la predicción que hagamos ahí se hace en base a nada. Así que esos son como típicos problemas, pero hoy día no vamos a hablar tanto de los problemas, vamos a hablar más de las técnicas. Ya, entonces lo primero que no solemos hacer tanto las personas que trabajamos en estadística espacial, pero lo primero que debiésemos hacer es hacer lo típico cuando empezamos como a modelar, que es separar nuestro set de datos, en uno para entrenar como el algoritmo y en otro de testeo. Eso, hoy día les voy a hablar un poco del paquete Tidy Models, que es como el Tidyverse de los modelos, que facilita bastante el trabajo con varias cosas de modelos. Entonces me gustaría como mostrarle igual, en el otro ejemplo también, eh, qué tan fácil es hacer ciertas cosas con Tidy. Entonces, eh, lo que hago acá en este chunk de código es separar. Y importante, muy importante, es la semilla que debemos asignar siempre para que los resultados sean reproducibles. O si no, cada vez va a ir variando. Todos los procesos aleatorios que se hagan va a ir variando. Si es que no, pueden elegir la que ustedes quieran, pero elijan una. Y con la función initial split, voy a cargar Tidy Models para que podamos acceder a la ayuda. Y con initial split vamos a ir a la ayuda y pueden ver que hace esta partición inicial y que la proporción por defecto es de 3/4. Y aquí ustedes igual pueden variar. Eh, Podrían hacerlo de 1/4, de lo que quieran. Así que ahí también pueden hacer. Yo ahora utilicé todos los datos por defecto. Entonces, primero hace la partición inicial y luego con training obtiene la partición de entrenamiento y con testing obtiene la partición para hacer la prueba. Entonces acá ustedes van a ver que tienen objetos, que es el de training y el de test. Y el de test me quedó de 36 observaciones y el de training me quedó de 108. Acá igual en los datos espaciales, bueno, yo creo que en todos los tipos de datos, a veces como que no queremos hacer esto, porque obviamente perdemos los pocos datos que tenemos, eh, pero en datos espaciales a veces nos pasa que justo nos queda fuera de la partición como el único punto que había en un lugar que es muy específico. Así que por eso les digo que esto a veces no se ocupa tanto, pero hoy día los voy a ocupar para ir mirando. Entonces genero un set de pruebas y un set de entrenamiento. Y otra cosa súper importante para hacer este tipo de modelos de interpolación es generar la grilla para la predicción. Esta grilla en general no se hace sola dentro del modelo, entonces nosotros tenemos que con anterioridad decir cuál es la grilla y cuál es la resolución de ese raster que queremos que se haga. Y es un raster vacío. ¿Y cómo se hace eso de manera simple? Lo pueden hacer con el paquete stars. Ahí cargo library stars. Y pueden generar ese ST-VBBox de Valparaíso, como siendo aún más redundante, porque habíamos visto que Valparaíso ya era como un VBBox, pero con ST-VBBox de Valparaíso, recuerden que sacan solo los números. Y con ST as stars pueden convertir esta cajita en un objeto raster stars.
y dentro, con DX, ustedes le ponen la dimensión del píxel. En este caso le puse 10.000 metros. Acá es importante que a veces como que queremos elegir el píxel de la resolución más alta posible. Por ejemplo, digo, hoy quiero hacerlo a cada 25 metros. Pero también recuerden que tenemos que compensar. Lo hago cada 25 metros, pero tengo datos suficientes para que esas predicciones sean buenas a nivel de 25 metros. Así que hay que tener cuidado un poco con saber qué tan grande o qué tan chico es el píxel que vamos a ingresar. Por ejemplo, como datos, eh, em, los modelos climáticos, que son los modelos en los que se basa también las personas como cuando hacen el pronóstico del tiempo. Esos modelos climáticos luego se le hace como un downscaling, pero el modelo principal, el más pequeño, viene a 27 kilómetros. Así que aquí a 10 kilómetros ya es bastante. Pero eso, también si es que le ponemos acá 10 kilómetros o 100 o 10 metros, se va a demorar más también, porque tiene que ser una mayor predicción. Así que ahora lo dejé en 10 kilómetros, un píxel que igual es relativamente grande. Y vamos a ir ya a la parte de la predicción. El primer método que les voy a mostrar es el IDW, que ya lo habíamos visto en la introducción, que es el inverso ponderado de la distancia, inverso de la distancia ponderada, no sé cómo lo traduce de una forma en específico, y lo que hace es realizar como un promedio de los datos eh, en un vecindario que se encuentra cercano al punto interpolar. Entonces el peso es la distancia. Los puntos eh, los puntos con datos cercanos al punto que yo quiero interpolar van a tener un mayor peso que los puntos lejanos a ese sector en el que yo quiero interpolar. Eh, y en este sentido siempre vamos a tener esta característica de que los puntos más cercanos van a ser más parecidos a su vecino, que en ciertos áreas de estudio, por ejemplo, eso no se va a dar necesariamente. Así que igual hay que tener cuidado cuando hacemos IDW y cuando no. Por ejemplo, si tuviéramos como un sector, por ejemplo, yo trabajé una vez en un proyecto en Torres del Paine, en donde decían, está lloviendo acá y en el lugar de al lado no está lloviendo, una variabilidad muy grande. Entonces, si yo hacía un IDW, dos lugares que están al lado uno del otro, en el que no existe la misma condición de precipitación, me quedaban iguales. Entonces ahí también hay que aplicar después como otros métodos, o a veces hay que olvidarse un poco de intentar interpolar todo porque no hay datos suficientes. Ya, y para hacer este tipo de métodos de geoestadística está el paquete GStat. La G es de geoestadística, GStat. Y el paquete GStat trae variados métodos, muchos, pero los más utilizados son el IDW y el Kriging, que vamos a ver después. ¿Cómo se usa esto? De forma muy intuitiva. Yo digo, oye, aquí escribí valor con mayúscula. Lo que quiero es valor con minúscula, que es la columna en la que está el valor en los datos, valor numérico. Es A1, se llama, porque esto como que no ocupa una covariable. Entonces, para los que ya han modelado en R, recuerden que esa virgulilla, colita de chancho, como le quieran llamar, hace relación a la relación que hay, valga la redundancia, entre dos variables. Entonces, en este caso dice que vamos a interpolar valor, pero solamente como sin covariables, ¿ya? No vamos a ocupar ningún otro de las columnas que tenemos dentro de nuestro set de datos. Y debo poner los datos en los que está esto, que es la fórmula, que es los datos de entrenamiento, y el GRD, que es la grilla, que generé aquí arriba, que es de 10 kilómetros. Entonces, cargando esto, cargamos GStat, cargamos el I, me está moviendo esto mucho, no me gusta tanto, vean. Está muy... Ya, a lo mismo. Que se mueve cada vez que hago control enter, se cambia la pantalla. Ya, entonces
cuando corro esto, en I ya está el IDW. ¿Cómo puedo ver qué hay? ¿Qué pasó? Pueden con plot, la función simple, decir plot de I, y van a obtener eso, que es un gráfico de las predicciones. Y también lo que pueden hacer es ya esto pasarlo a ggplot. Y acá les dejo el código por si quieren. Por lo general ustedes solo pueden, como generamos solo esto con GeomeStars, y les queda así con esta simbología azul, me extraña, pero ahí con ggplot pueden comenzar a generar, poner encima una nueva capa, que en este caso puse Valpo, y también puse los puntos como una capa encima. Le quité, por ejemplo, la etiqueta y también le puse una simbología con un color que considero un poco más lindo. Y ahí genero este ggplot que considero un poco más lindo que el otro, y que también tiene la referencia de los puntos y la referencia de más o menos las coordenadas. Ese es el primer método de interpolación, el IDW. Yo les decía la semana pasada que acá ese punto, que es el punto de Peñuelas, en el que se alcanzaba como el máximo, era un lugar en el que llovía bastante en la región de Valparaíso. Este método lo muestra que sí es verdad por ahí que llueve más en ese sector. ¿Es verdad esta interpolación o no? ¿O es verídica? Todavía no sabemos, pues no hemos hecho ninguna medida de qué tan buena o mala es la interpolación. Otra cosa que pueden hacer, como acá metimos un GRD, que era un star, un objeto star, si ustedes aplican MapView sobre el I, que es el objeto de IDW, también se grafica. En este caso igual hay que tener un poco de cuidado porque la escala va al revés. Los mayores están en amarillo, pero también pueden utilizar MapView para graficar o para visualizar los resultados del IDW. Y eso con IDW. Ahora vamos a ir con Kriging. No sé si tienen preguntas, me las pueden ir haciendo. ¿Qué es el Kriging? Aquí puse Wikipedia, porque mi idea no es explicarles el método completo y la estadística detrás del método, pero viene como del nombre de la persona que lo formuló, que era Krige, le llaman criquiaje, crigiado, kriging, y que viene del francés crigier, no sé. Pero lo van a encontrar en español como en diferentes nombres. Así que ahí están. Y también se le conoce como regresión en procesos gaussianos. Y ahí dice que es un método de interpolación geoestadístico de estimación de puntos y utiliza un modelo de variograma para la obtención de los ponderadores que se dan a cada punto de referencia basado en la estimación. Y esta técnica de interpolación se basa en la premisa de que la variación espacial continúa con un mismo patrón homogéneo. Ya esas son como las bases del CRIG. La semana pasada yo les decía que es importante que el Kriging es muy conocido por el tema del variograma. Y el variograma es un gráfico en el que nosotros vemos la distancia y la semivarianza, o en R, que es la raíz de la semivarianza. Pero acá les voy a mostrar el variograma de nuestros puntos, ¿ya? Y en este caso, para saber el variograma, nuevamente, paquete gstat, función variogram, valor y virgulilla 1, igual como lo hicimos para el IDW, pero en este caso aún no estamos prediciendo, entonces aún no necesito la grilla vacía, entonces solo necesito los datos. Y eso se puede plotear con la función plot normal, y si aplican plot numbers igual true, lo que hace es generar los números encima. Si ustedes buscan, yo les decía por ahí, vamos a buscar acá en Google variogramas o variogram. En general, lo que estamos esperando es esta figura. Ya, esos son como mis puntos, yo los ajusto. Todas estas figuras que veo acá, eh, esas, pero no necesariamente mis puntos van a seguir como ese variograma tan claro.
Así que es importante igual quitarse como de la mente los variogramas perfectos, porque no necesariamente nuestros puntos van a seguir ese tipo de variograma. Y lo que hay que hacer es a este variograma, que es como el variograma experimental que se llama, nosotros le ajustamos un modelo. Alguien me dirá por ahí, pero si existen métodos como para ajustar como la curva que mejor define a un set de puntos. Sí, y en este caso no funciona mucho así, funciona al ojo. Nosotros al ojo ajustamos más o menos los parámetros del variograma y luego la función lo que hace es ajustar ese variograma al ojo a los puntos. Entonces, por eso les decía la semana pasada que este como procedimiento no es tan reproducible, porque tiene una gran parte que es al ojo. ¿Y cómo ajustamos el modelo? Ahí dice. Normalmente al ojo, en un proceso de prueba y error. Y ahí les puse una pista que hay un paquete que se llama AutoMap, que tiene una función para el cálculo automático, pero no siempre funciona, sobre todo para hacer de datos como este, por ejemplo, en el que la variabilidad no es tan faltó decirles que lo que vemos en los puntos son los pares de puntos que están a esa distancia. En esta distancia, que debe ser 10.000 metros, hay 26 pares de puntos a los que se les puede calcular. Y esta media de la semivarianza es más o menos 5.000. Y así, así. Y en general, dicen que uno no debiese tener menos de 10 pares de puntos. Entonces, cuando tenemos menos de 10 pares de puntos, lo mejor es aplicar algunos argumentos como de cutoff, en el que, por ejemplo, cortar acá los que están como en distancias menores. O a veces pasa que en distancias muy grandes ya tenemos muy pocos puntos que podemos evaluar. Entonces también todos los que están mayores a tal distancia se eliminan. En este caso no pasa, entonces vamos a trabajar con todo nuestro set de datos. Y eh, ¿qué es lo que nos pide la función para ajustar al ojo? Nos pide el nugget. El nugget es como, primero, como de una curva teórica que yo pudiese trazar. ¿Cuál sería como el intercepto acá, en el eje Y? Este sería el nugget. Y que en general es como... ese sería el nugget. El SIL es el momento en el que esa curva se hace como asíntota y es el valor en el eje Y. El rango es el valor en el eje X, en donde esa curva comienza a hacerse asíntota. Y lo que pasa entre el SIL y el nugget. Bien, ahí me están diciendo que se escucha más o menos. Estoy con el internet un poco inestable, me parece. O son ustedes los que tienen el internet. Sí, yo voy a apagar mi cámara. Entonces, aquí este gráfico que les dejé en el notebook lo dice todo más o menos. Dice que se supone que hacia antes de este punto en el que se intercepta el SIL y el rango, son puntos que están correlacionados, mientras que puntos que están a mayores distancias, después del rango ya dejan de estar tan correlacionados. Y nosotros lo que hacemos es, tenemos un variograma experimental al cual le ajustamos un modelo de variograma. Ya. ¿Cómo conozco los diferentes modelos de variograma que existen? Eh, Pueden usar la función BGM, así, vacía, y ahí van a ver todos los posibles variogramas. Y creo que con plot BGM
Creo que esto no es así. No, no es así. No, voy a buscar mejor en Google porque hay una forma de plotear todos los variables. Para dejárselos en el notebook. Hacemos, creo que plot variogram. No, no se está. Ya, se los voy a dejar como en el notebook para no perder más tiempo. Y lo que les traje ahora, porque les cuento, uno pierde mucho tiempo ajustando como el variograma, porque como es a prueba y error, y el problema es que nunca funciona a la primera, como que estamos muy seguras del PSIL, el model, el rango, el capa, el nugget, todo lo... a todo esto el capa no aparece acá, el capa es como una medida de suavizamiento. Que casi siempre a veces uno la deja en 0 y en 1 y no pasa nada. Y lo que traje hoy día es 3 tipos diferentes de variogramas con diferentes parámetros para que veamos qué es lo que arroja. Y por eso como reafirmar un poco el tema de que esto no es un proceso tan reproducible. Ya, el primer variograma es un variograma con la función Matterhorn que se llama, que es toda otra área del conocimiento, y la voy a plotear acá. Y es esa, ¿ya? Quedó bastante como ajustado, acuérdense, al ojo. La otra, que es el fit2, acá voy a ir cambiando, fit2, es mediante un modelo lineal, que incluso me dice que es singular, entonces me dice como que ni siquiera lo use, pero también la idea era mostrarles acá que hay como un warning que dice que es un modelo singular, pero que también lo podemos usar. Y a veces también obtenemos predicciones de un modelo que es singular y que en teoría no debiésemos utilizar. Y el otro es con una función que se llama wave, que es como una función típica de estas funciones de olitas, que son, ¿quién está hablando? Sí, alguien que está ahí en el chat, los códigos están todos en el GitHub. Ya. Y esta es como la otra opción que puse. Esta como que es una olita, con la función wave. 3 posibles variogramas que a mí me resultaron. Y que no necesariamente como a otras personas les hace sentido también al ojo que estos como que ajusten bien los datos. Entonces por eso no es un proceso reproducible. Otra cosa que ocurre es que, por ejemplo, si cambiamos la semilla que yo seteé al principio, podría ocurrir que todo este sistema de variabilidad cambie, porque como les decía, a lo mejor quedó un punto que no era, que era muy específico y que ahora entró dentro del análisis. Entonces también todo este proceso como al ojo, a veces cuando cambiamos la semilla ya no resulta, lo cual es muy triste. Así que tengo 3 posibles modelos. Y lo que hago es, al igual que en el IDW, pero utilizando la función Krige para hacer kriging, lo que digo es que el valor, 5 variables, estos son los datos en el que está, que ya no se llama preciput, se llama, test, no, perdón, se llama, son los datos de entrenamiento que son train data, y les puse. Train data, train data. Sí, aquí me quedo como que antes lo había hecho sin separar todos mis análisis. Preguntas acá, no hay preguntas. Y voy a correr estos 3 clics. En este caso los 3 clics resultaron. A veces hay algunos que cuando da un warning es porque le pusimos quizá un modelo que era singular y que no logró hacer ningún cálculo y nos quedó un kriging vacío. Eso también puede suceder. Y podemos visualizar esto también con plot.
con el K1 SS, con el K2 SC y con el K3 SS. ¿Ya? Y como ven, son tres Kriging muy diferentes unos de otros, que se ajustaron con diferentes modelos de varianza. ¿Cómo calculo medidas de desempeño? Acá pongo que lo que podemos hacer es, primero lo que tenemos que hacer es a nuestros datos de test, extraer el valor que se predijo dentro de este raster, que son las predicciones, ¿ya? Y eso lo pueden hacer con la función stextract. Entonces acá lo que hago es que cada uno extraigo los valores de test data. Voy a correr esta parte primero. Y ahí voy a obtener acá, que se llama puntos. Voy a obtener para cada punto que yo tengo de testeo, tengo la variabilidad, perdón, la variabilidad y los puntos predichos, según el Kriging. Y lo que podemos hacer para ingresar los valores que tenía, los datos dentro del test, que eran los valores como originales, no los valores de predicción, es con la función mutate generar una nueva columna que se llama valor, y que esos van a ser igual al test data en la columna valor. Y otra cosa importante que hay que hacer es que la semana pasada les decía que cuando hacemos operaciones espaciales, la operación espacial mantiene siempre su espacialidad. Entonces, si ustedes escriben puntos, solo puntos, esto va a tener una geometría y va a seguir siendo un objeto espacial. Y ahora no lo necesito como objeto espacial, lo necesito como un data frame. Entonces, por eso escribo stDropGeometry, que elimina la geometría. Y ahora si yo escribo puntos, ya todos los aspectos espaciales ya no están, está solo como un data frame. Y estas son varias cosas que nos pasan de repente y que no podemos como calcular ciertas cosas porque al final le estoy metiendo un set de datos espacial a una función que me aceptaba, por ejemplo, solo un data frame. Así que por eso igual les doy estas como pistas de limpieza, por así decirlo, de los datos. Y por último, pueden utilizar funciones del paquete de Tidy Models que se llama Yardstick, que tiene bastantes métricas. Entonces, por ejemplo, yo ahora lo que estoy puntos, lo hice con la raíz del error cuadrático medio, el error medio absoluto, y ahí pueden ir a consultar el paquete de Yardstick por un montón de métricas que podrían servir. Y acá vemos que, por ejemplo, el RMSE es 92,4 y el error medio absoluto es 72 milímetros al año, igual es alto. Eso con el Kriging 1. Y también, como haciendo un poco de programación, podrían generar una función que calcule estas métricas y aplicarlos, por ejemplo, en un bucle map DFR a todos los modelos que ya hicieron. Acá les dejo, por ejemplo, una programación que hice yo, que se me ocurrió, no sé, de hacer el RMSE, el MAE y el R cuadrado de estos modelos, para evaluar el I, que es el IW, el Kriging 1, Kriging 2, Kriging 3. Entonces, esa va a ser la función de las métricas. Con la función mapDFR, que es de Tidyverse, lo que hacen es un bucle en el cual se pegan automáticamente las filas hacia abajo. Entonces no tienen que hacer como ninguna como lista de antes o data frame de antes y hacer como estos bucles normales. Así que con eso pueden calcular las métricas para las distintos métodos. Entonces, por ejemplo, el IDW que hicimos al principio, según esto, tiene un R cuadrado de 0,30, que es nada. El Kriging 1 tiene 0,41, el Kriging 2 tiene 0,37 y el Kriging 3 tiene 0,36, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, el Kriging 1 es como el que más se acerca, pero igual incluso no hace falta un poco más de ojo para tener mejores estimaciones. O puede ser también que nunca logremos buenas estimaciones con el set de datos que tenemos y debiésemos ingresar una covariable
que también lo podemos hacer, o no sé, utilizar otro método que ya no sea el kriging. Pero siempre es bueno igual saber como una medida. Y otras veces no necesitamos tanta precisión, necesitamos solamente una medida continua de lo que está sucediendo. Así que esa es como una forma. La idea de hoy día no es entrenar buenos modelos, sino saber cómo hacerlo, ¿ya? Y entonces kriging al ojo, luego se ajusta la función. Y en el paquete Automap hay algunas funciones que permiten como ese procedimiento al ojo hacerlo más matemático, pero no resulta. Por ejemplo, con el set de datos que tenemos, me ajusta bien para el kriging 1 que quería hacer, pero por ejemplo, si quiero ajustar este set de datos con un modelo lineal, me dice que no, que Automap no te recomienda un modelo lineal para exportar. Si alguien me pregunta si es muy complejo agregar una covariable, no. Por ejemplo, la altitud es algo típico que se hace y no es para nada complejo. Entonces, de hecho, lo que se hace es en el +1 pones más elevación, y lo que sí, en tu raster de predicción, ya ese raster no va vacío, sino que va con la elevación. ¿Ya? Porque lo que sí se utiliza es que si bien uno tiene puntos de elevación en el punto, ojalá que la covariable la tenga espacializada. Y ahí hay que tener cuidado también, porque como son datos espaciales, a veces traspasamos patrones espaciales a los datos. Entonces nos queda la precipitación con el patrón espacial de la elevación. Así que hay que tener cuidado. Casi siempre se le saca como la raíz cuadrada a la elevación para que se suavice un poco y no quede tan marcado ese patrón que tiene la elevación. Y por último, acá también les dejo un código en el que podemos como visualizar con ggplot las los tres posibles modelos que hicimos hoy día, solo para visualizar, que a veces me piden siempre que visualice los modelos. ¿Pueden calcular más métricas? Sí. ¿Pueden ingresarla ahí en la función? Sí. ¿Pueden modificar la función que hicimos? También. Todo se puede hacer. Y ahí tenemos como los diferentes tipos de predicción que hicimos tanto con IDW, con el kriging 1 y con el kriging 2. Y como vemos, por ejemplo, los productos de kriging igual difieren un poco. No se nota a veces con la paleta de colores y con la escala a la que están, pero son bastante diferentes. Así que hay que tener ojo cuando ajustamos kriging. Y sobre todo porque en los tutoriales siempre son datos perfectos. Y siempre como que se sacan el modelo bajo la manga y dicen, vamos a utilizar estos parámetros. Pero cuando uno empieza y dice, ¿dónde están los parámetros? No los encuentra. Así que a veces lo mejor es calcular un kriging e irlo ajustando un poco con estas medidas eh, como de performance del modelo. Voy a guardar esto para que queden los cambios. Para la persona que están como bajando todo el repositorio, les recomiendo que mañana lo revisiten y lo vuelvan a descargar nuevamente, porque yo mientras voy acá hablando, voy escribiendo cosas y a veces voy cambiando cosas. Ya, ¿alguna duda sobre esto? Geoestadística. Geoestadística es interpolación de datos puntuales. Eso es al final el resumen. Ya, porque ahora voy a pasar al siguiente ejemplo, que es sobre aprendizaje automático o aprendizaje estadístico que le llaman, o machine learning, que le llaman. Pero en general en ciencia de datos espaciales se le llama aprendizaje estadístico, porque no necesariamente se ocupan los mismos métodos de machine learning, pero en general igual se ocupan los mismos, pero es como hace una diferencia. Pero se ocupa harto el término aprendizaje estadístico, más que machine learning espacial. Ya, este ejemplo lo hice con unos datos y con el ejemplo de base que está en el capítulo 12 del libro Geocomputation with R. Y lo que hace este ejemplo es mostrar un poco
cómo evaluar un modelo, porque los modelos a nivel espacial se calculan igual, pero lo importante es saber cómo hacemos la evaluación del modelo. La evaluación del modelo espacial no se puede hacer de la misma forma que hacemos para otros modelos. Entonces, en vez de una validación cruzada, lo que hacemos es una validación cruzada espacial. ¿Ya? Entonces, este set de datos es un set de datos que está en el paquete, ¿no lo puse? Sí, SP Data Large. Este paquete se descarga, ahí les dejé, de una forma especial, por así decirlo. Si ustedes hacen solo install packages, les va a decir que no existe. Entonces deben cambiar ahí el repo y poner este repositorio. Y el set de datos es una tabla que se llama LSL, de Landslides, que son deslizamientos de tierra en una región de Ecuador. Entonces son puntos de inicio de deslizamientos de tierra en este sector. Y esta tabla tiene ciertas covariables que son la pendiente y otros valores que no los voy a explicar, igual se los dejé aquí, pero son como algunas son hidrológicos, está la elevación, la curvatura de la pendiente, pues son covariables, ¿ya? Y estas covariables están tanto en la tabla asociadas a los puntos como en una colección o en un stack de datos que lo vamos a cargar con el paquete Terra. Recuerdan que yo les dije que para cargar y para procesar raster podían ocupar el paquete stars y el paquete Terra, y en este caso vamos a usar el paquete Terra. Entonces vamos a correr esto y vamos a tener entonces esta LSL que son observaciones de deslizamientos de tierra. Está el X, el Y, que son las coordenadas. Este SLSPTS son si es que sí o si es que no. Falso cuando no es un deslizamiento de tierra, y aquí abajo están los verdaderos, donde sí es un punto de deslizamiento de tierra. La pendiente asociada y todo este resto de covariables. Y lo otro que tenemos es este TA, que es una colección de raster. Si ustedes ponen acá TA, les va a decir que es un raster espacial y que tiene todas estas capas, que es la pendiente, el CPLAN, el CPROOF, la elevación y el log 10 del área. Ya, esos son los datos de entrada. Entonces, puntos en los que sí o no hay presencia o inicio de un deslizamiento de tierra. Ya, a todo esto, como este tipo de datos igual lo podemos visualizar como ya lo hemos visto, entonces podríamos ir y convertirlo a un objeto espacial y visualizar, pero vamos a hacer eso por el momento. LS. Ya. Entonces, ¿cuál es como el enfoque tradicional de esto? Voy a mirar ahí en el chat. Si alguien me pregunta la bibliografía, está en las diapos de la que están en el repositorio, en la presentación. Igual después al final lo voy a repetir. Ya, pero lo que hacemos normalmente es definir el modelo. ¿Qué tipo de modelo vamos a usar? Y esto es donde nos cabeceamos y decimos cuál es el modelo que debemos usar. Esto está mal escrito, binomial. Eh, entonces vamos a utilizar un GLM con familia binomial. ¿Por qué? Porque nuestra variable de respuesta es sí o es no, que es si es un punto con deslizamiento de tierra o no es un punto de deslizamiento de tierra. Y eso va a estar asociado a todas estas covariables, la pendiente, el CPLAN, CPROOF, la elevación y el log 10 de este área. La familia binomial y los datos que están en LSL. Si ustedes cargan esto, se les va a hacer el modelo, tal cual un modelo lineal, para los que lo hayan utilizado. Y podemos hacer predicciones. Y podemos hacer predicciones tanto a nivel espacial como a nivel no espacial. Y a nivel no espacial usamos la función predict y necesitamos el objeto fit
y el tipo de respuesta que queremos encontrar, que es la respuesta. Y también podemos realizar la predicción espacial, y para eso necesitamos predict, pero del paquete Terra, que es el paquete que nos permite procesar raster, y ahí podemos TA, y TA es la colección de raster que tenemos, el modelo y la respuesta. Entonces lo mismo, con la única diferencia que el predict de Terra nos pide primero ese stack con raster, que debe tener las mismas variables que puse acá con los mismos nombres. Muy importante eso. Mismas variables, mismos nombres. Y con eso ya tengo mis predicciones. Entonces, por ejemplo, si digo pred, la predicción es un raster espacial. Si hago plot de pred, voy a obtener un gráfico de esas predicciones, un gráfico simple de las predicciones, en donde va de 0 a 1, en donde es más probable obtener deslizamientos de tierra. Esto también lo podemos visualizar con ggplot. Acá les dejo el código, en donde lo que yo hice fue primero convertir este raster a un data frame para poder usarlo en ggplot, utilizando x y true para que no pierda las coordenadas espaciales. Los datos y ocupé la función cutInterval para generar intervalos para visualizar mejor, para no visualizar todo esto en continuo. Entonces ahí les dejo también cómo hacer un ggplot de un objeto espacial de tipo raster de Terra, un objeto raster. Y acá lo que vamos a hacer es calcular el AUROC. ¿Hay alguien pone GitHub? Sí. Sí, ahí están volviendo a pasar el repositorio. Vamos a calcular el AUROC, que es una métrica para ver el rendimiento de esta clasificación que hicimos. Si quieren leer más sobre AUROC, les dejé también un link ahí para saber más. Está bien explicado en inglés, eso sí, pero está bien explicado. Entonces acá lo que hace el AUROC es saber una diferencia entre positivo y negativo, o falsos positivos y falsos negativos, o positivos positivos. Y en general un clasificador perfecto va hacia el 1 y un clasificador más bien malo va hacia el 0. ¿Ya? Entonces acá lo que yo hice es calcular el AUROC. Y me dice que este modelo tiene, por así decirlo, una performance de 0.8, lo cual es bastante bueno. Pero quienes trabajamos en datos espaciales sabemos que como que este enfoque tradicional, con este AUROC y todo, siempre resultan buenos modelos, súper buenos modelos por sobre 0.8. Y por ahí yo siempre digo, un modelo sobre 0.8 es mentira. ¿Y por qué es mentira en este caso? Es porque nosotros no podemos hacer como esta validación sin considerar la componente espacial. Eh, y acá les dejo este, este gráfico que sale en el libro Geocomputation with R, y es que si uno en la validación no hace una validación cruzada en la que mezcle diferentes tipos de conformaciones en las que están los datos o en las que podrían estar los datos agrupados por distancia, recuerden la primera ley de la estadística, que es que los puntos que están iguales se parecen a los puntos, perdón, los puntos que están más cerca son muy parecidos a los puntos que están más cerca, mientras que puntos que están más lejanos son más lejanos, perdón, son más diferentes. Entonces lo que ocurre acá, que debemos hacer una validación cruzada, pero una validación cruzada espacial, ¿ya? Porque no podemos tomar puntos aleatorios, porque esos puntos aleatorios podrían probablemente estar muy correlacionados entre sí o no ser independientes entre sí. Recuerden que los datos espaciales rompen con la primera ley de la estadística, que es la ley de la independencia. Entonces, ¿cómo se hace para generar una validación cruzada? Lo que se va haciendo es generar, en vez de puntos aleatorios, como clusters de datos. Y acá está la diferencia, en la parte de arriba. Tienen cómo sería una con pares aleatorios,
mientras que abajo, ¿cómo lo harían con pares con resampleo espacial? Entonces acá se va cambiando un poco el clúster en el que pertenecen, un clúster espacial. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Lo voy a explicar quizás un poco rápido, porque les quiero mostrar las dos formas de hacerlo. Entonces igual esto va a quedar acá. Si tienen dudas, si se les interesa mucho el tema, pueden ver el capítulo 12 de Geocomputation with R. Pero en general hay dos formas de hacer esta validación espacial. Está la forma con el paquete MLR3, que es una librería gigante que reúne como todos los posibles métodos estadísticos de aprendizaje dentro de este mismo paquete. ¿Por qué se las quería mostrar? Porque es muy parecida a scikit-learn, por ejemplo. Creo que como que actúan bajo una misma lógica, por así decirlo. Y la otra forma que les quiero enseñar es con Tidy Models, que yo la considero una forma muy simple de llegar a un mismo resultado. Y a veces no necesitamos hacer como un entrenamiento tan complejo de cosas cuando queremos solo saber si nuestro modelo es bueno y es malo. Entonces, por eso la alternativa de Tidy Models la encuentro buena igual. No estoy queriendo decir que el modelo sea diferente o sea menos preciso, menos potente, pero sí es más rápido de hacer. Y en la vida real necesitamos rapidez. Entonces, este LMR3 lo encuentro como que a veces tenemos que ajustar demasiados parámetros, poner demasiadas cosas, mientras que con Tidy Models es como funciones. ¿Ya? Así que ahora les voy a mostrar los dos métodos. Para hacerlo con ML3 necesitan el paquete LM3, el ML3 Learners, el ML3 Extra Learners y el ML3 Espacio Temporal CB, que ese es como nuestro amigo. En donde está la validación cruzada espacio-temporal. Este paquete parte con la premisa de que tenemos que generar una tarea. Siempre le llamamos task y con task lo que hacemos es llamar a este paquete que es el espacio temporal, ML3 espacio temporal CB, y vamos a generar una tarea. Y en este caso la tarea es de clasificación, una tarea nueva. Le vamos a poner un nombre, que acá le pusieron Ecuador LSL. Vamos a decir cuál es el backend, que ahí necesitamos poner los datos en lo que están, que es con data backend. Necesitamos ponerle un target, que es positivo, los nombres de las coordenadas, los nombres de las columnas en las que están las coordenadas. Y como argumentos extra, pueden poner acá el CRS en el que está. Recuerdan que les decía, estos datos están en Ecuador, entonces están en el 32.717, no en el 32.719. Y con esto genero la tarea. De hecho, en el libro, este argumento está por dentro, y si ustedes como corren automáticamente eso, da un error. Y por eso ahora el argumento lo ponen por fuera. Y lo que debemos hacer primero es establecer el modelo de resampleo. Primero establecer el modelo y el tipo de resampleo que vamos a hacer. ¿Cómo sabemos los tipos típicos de modelos que podemos acceder? Porque esta librería tiene muchos modelos. Pueden usar esta función que se llama listmlr-learners y pueden hacer un filtro en donde solo filtrar las de clase que son de clasificación y que las propiedades que sirva para dos clases, por ejemplo, para no conocer como todos los posibles métodos de todos los otros tipos de conformaciones de datos que podemos tener. Y aquí con select lo que hacen es seleccionar como las columnas que más interesan, ¿no? Pero podrían consultar la función completa y les va a tirar todos los posibles métodos. Ahora vamos a ver solo los métodos de clasificación, que son todos estos. Y el que vamos a utilizar es este, de la regresión logística, GLM, que es lo mismo que habíamos hecho antes, pero bajo la lógica del ML3. Y entonces de esta forma lo único que hice fue saber qué métodos puedo usar. Y ahora lo que necesito es generar un learner, que casi siempre es el modelo al final, el learner,
y el tipo de resampleo, que es el tipo de validación cruzada que voy a hacer. Les dejé estos nombres en inglés para que puedan ver que es el mismo ejemplo del libro y lo puedan seguir también si es que después se interesan en el libro. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a usar el learner, que es el clasificación por regresión logística, y el tipo de predicción que queremos obtener es una probabilidad. Para el resampleo lo que vamos a hacer es usar la función RSPM, y vamos a usar que es validación cruzada con coordenadas. ¿Y cuántos folds queremos? Que es como cuántas cajitas de repetición queremos hacer, o cuántas, al final, cuántos tipos como de clúster queremos. 5 folds. Quiero volver acá. Queremos 5 de estos, 5 folds. Y queremos 10 repeticiones de esto. Perdón, 100 le puse. 100 repeticiones de esto. Entonces genera 5 folds, los compara y vuelve 100. 5 folds, 100 repeticiones, ¿ya? Ese va a ser mi método de resampleo. Y dice ahí que no está en mi formulario. Creo que me faltó cargar un paquete que no recuerdo bien cómo se llama. Sí, aquí hay un paquete que falta. Voy a ir a buscar en Google. Qué raro. Sí, ML Learner. Sí, creo que quizás no cargué todos los. Ya, ahí me dejó. Ahí corrí bien. Ya. A veces lo que me pasa es que como les voy explicando uno por uno, creo que no había cargado ni toda la librería. Ya. Y una vez que ya tengo decidido el modelo, el tipo de resampleo, con cuántas observaciones quiero y cuántas repeticiones, lo que ahora me queda es correr la validación cruzada espacial. ¿Y cómo hago eso? Con la función resample del LM3. También siguiendo la nomenclatura del libro, dejé el paquete del que es, porque como todos son MLR algo, a veces es medio complejo. Entonces ahí van a ver a qué pertenece cada una de las funciones. Y con esto esperamos un poco y vamos viendo todas las repeticiones. Va en la 75. Y espero que esto no haga que se corte mi transmisión. Pero debemos llegar a los 500. ¿Por qué 500? Porque son 5 folds por 100 repeticiones. Y no se demora tanto. Si tuvieran un computador más rápido, se demora. Y en general, esto como que a veces se entrena con mucha repetición. Pero aquí le puse 100 para no colapsar tanto y para hacerlo en vivo y para que vean que funciona. Ahí terminó. Y ahora lo que toca hacer es calcular nuevamente el AUROC, pero de forma espacial. Entonces eso lo pueden hacer accediendo en este objeto que se llama RRSPDCB-GLM a el elemento score, y la medida que vamos a usar es la clasificación AUC. Con esto van a crear una tabla que es un data frame, que igual se demora un poquito. Van a generar un data frame, que es este, y que tiene bastantes como cosas que no sirven, como ven. Y lo que es importante, acá igual les dice todas las iteraciones que hicieron, y acá está la clasificación AUC. Y lo que debemos hacer es calcular el promedio de esa columna, que lo hice aquí abajo, para saber el AUC medio. Y como ven, lo que ocurre es que bajamos de 0,82 que decía nuestro modelo a 0,77. En general este set de datos está bien balanceado y todo es un set de datos, por así decirlo, de mentira, en el que todo funciona. Pero a veces lo que ocurre es que como estábamos anteriormente evaluando mal nuestro modelo baja de, no sé, de 0,82 a 0,6, por ejemplo. Entonces, siempre es recomendable hacer esta validación cruzada espacial. Y eso, así se hace con LM3
para los que hayan visto por ahí con scikit-learn en Python, les va a hacer quizás más sentido. Y para las personas que estamos como dentro del mundo Tidy, les muestro cómo se haría con Tidy Models, porque hace muy poco apareció el paquete para hacer el resampleo espacial. Antes no existía, entonces no existía como la ciencia de datos espaciales dentro de Tidy Models. Y ahora apareció y lo encuentro muy genial porque vamos a poder cómo simplificar estos procesos que a veces es necesario hacerlo de forma rápida. Ya. ¿Cómo se hace con Tidy Models? Necesitamos cargar la librería Tidy Models e instalar también este paquete que es de Tidy Models que se llama Spatial Sample y cargar estas dos librerías. Lo primero, nuevamente, determinar el modelo. ¿Cómo determino el modelo? Igual, una regresión logística que en Tidy Models se hace con Logistic Reg. Y luego necesitamos ponerle la fórmula, que es la misma que habíamos utilizado anteriormente. Y luego en Tidy Models definimos el workflow, ¿ya? Y el workflow es la fórmula y el tipo de regresión que queremos hacer, que es la regresión logística. Y acá lo que podemos hacer es generar los grupos tanto para la validación cruzada no espacial como para la validación cruzada espacial. Entonces podemos comparar cuánto nos sale con uno y cuánto nos sale con el otro. Entonces, este ejemplo igual lo puse ahí arriba, lo saqué del blog de Julia Phil, que es como la máster de Tidy Models. Entonces, lo que ella hace es generar con una semilla, así como para hacerlo muy, muy, muy aleatorio, con la semilla 234 hace los folds no espaciales y con la semilla 123 hace los folds que sí son espaciales. Los folds no espaciales se hacen con bfold-cb. Lo que necesitas es el set de datos, cuántos quieres y cuál es la columna en la que están los verdaderos y falsos. Mientras que para hacerlo con datos espaciales lo que necesitas es usar la función de Spatial Clustering CB y lo que necesitas son el set de datos en el que están y dónde están las coordenadas, ¿ya? Que están en la columna X y en la columna Y, y el número default que queremos hacer. Les voy a mostrar nuevamente este LSL para que vean ahí que uno lo que nos pide es esto, si son verdaderos o falsos, mientras que el otro nos pide las coordenadas. Así que eso es muy importante. Que al final uno se hace como por el valor, mientras que el otro se hace por las coordenadas, ¿ya? Y con esto generamos los dos. Volví a no cargar las librerías. Aquí. Se hace con los dos, entonces prepara este fold 1, fold 2, fold 3 y fold 4 y fold 5 de las dos formas. Y después podemos correr los resampleos. Y esperamos también un tiempo, en este caso se demora mucho menos Tidy Models. Y lo otro que podemos hacer es ya finalmente comparar el AUROC, que lo pueden hacer con la función collectMetrics. Y con collectMetrics les van a aparecer tanto la media como el número de fold y el error estándar. Y aquí podemos ver que el primero AUROC, que es no espacial, que es el regular, como le llama Julia, notaba 0.81, mientras que haciéndolo de forma espacial nos baja a 0.76. Que en este caso, la verdad, el verdadero estimador de el rendimiento de este modelo es el que se hizo mediante la validación cruzada espacial, ya no mediante la validación normal. Y eso era todo lo que les quería contar. Así que, como pueden ver, Tidy Models lo veo un poco más bajo la lógica de R y de Tidyverse, mucho más leíble y mucho más rápido, yo creo, como de ejecutar. No lo he probado para otros tipos de métodos porque esto es muy reciente. Y si quieren ir acá, como al blog que les dejé el enlace, pueden ver. También
la explicación en inglés sobre todo este procedimiento. Está ahí en el link a YouTube. Y eso, no sé si hay dudas sobre esto. Eso era todo lo que les quería enseñar, muchas más cosas, pero creo que estos son como los temas más grandes dentro de la estadística espacial. Vimos análisis de patrón de puntos, geoestadística y esto que es de aprendizaje estadístico. En el libro hay una sección después de esto que es bien interesante sobre cómo podemos, porque es muy chistoso porque esto puede ser como estas muñecas que vamos sacando, porque si bien la validación cruzada espacial lo que nos genera son clusters de objetos espaciales que están cercanos, eh, dentro de esos objetos espaciales también podría haber dependencia, dentro de esos puntos que se hizo dentro del cluster. Entonces, por ahí, lo que hace en el libro es explicar también cómo aplicar como los hiperparámetros eh, con los métodos como de support vector machines y ese tipo de métodos. Así que si les interesa, léanse ese capítulo. Y otra cosa bien interesante que hay en el libro, voy a bajar acá, es, vamos a buscar nuevamente, Computation with R, Computation with R, capítulo 12 les hablo, del de Statistical Learning. Si es que ustedes van acá abajo, dice ver la fuente y pueden ir al repositorio original con el que se hizo ese capítulo. Acá está todo el texto y todo, y también dentro del repositorio de GeoComputation with R, pueden ver acá en códigos el de la actividad del capítulo 12. Entonces acá pueden ver validación cruzada y pueden ver en el capítulo 12 también cómo particionar. Así que pueden incluso acceder a estos códigos si ustedes los corren, debiesen funcionar. A veces hay pequeños cambios en los paquetes que hacen que no funcionen. Pero les voy a dejar este link en el chat también porque es bueno como para correr códigos de otra persona y que funcione. Preguntas. Si alguien me pregunta ahí si como podría generar una matriz de confusión para evaluar el desempeño del modelo, sí, se puede. De hecho, se pueden explicar se pueden aplicar los mismos métodos que ustedes aplican normalmente como en modelación de datos no espaciales. Alguien me pregunta una pregunta, ¿estos temas los hago trabajando en BigQuery para tareas, supongo, de Google Cloud? Supongo que me estás preguntando como por mi experiencia personal. En general yo no hago tanta modelación eh, como espacial, pero sí hago harto modelación de nicho ecológico, que eso ya es otro tema, que si es que les interesa, voy a poner acá nicho ecológico, se hace con el paquete Biomod 2. Y ahí ocupo un servidor que tengo en el trabajo que tiene 32 GB de memoria, que no es tanto tampoco, un buen procesador. Y también automatizo algunas cosas en Google Cloud. Pero en Google Cloud eh, solo a nivel como de Linux. Así que es que les interesa cómo meterse en este ambiente, también hay que aprender Linux. Y lo que hago al final es en mi computador normal, como idear todo el análisis que quiero hacer y después los modelos a correr se echan a la nube porque también es costoso también. Así que eso, como hacerlo en tu computador normal y luego cuando corran, mandarlo a la nube. Si alguien pregunta, los videos creo que están en YouTube. Sí. No sé si hay más preguntas sobre esto. Preguntas sobre recursos. Quiero sí, que estén. Alguien me pregunta ahí a nivel básico, ¿qué análisis se pueden hacer en diferentes áreas de trabajo? Es muy
amplia la pregunta. Eh, pero en ciencia de datos espaciales lo mejor es mirar. Ya les decía la semana pasada, aplicamos mucho el ojo, eh, así que siempre digo, el primer análisis es poner en un mapa tus datos y ver si estos tienen sentido. Y luego casi siempre empezamos a ver que quieres modelar algo y empieza a ver covariables, variables que están relacionadas y que están medidas quizás en puntos en los que tú no tienes, o que están relacionadas. Por ejemplo, vi en el tema de la pandemia, habían personas que querían saber, por ejemplo, si había más casos de COVID en países que tenían temperaturas más altas, para saber si había una correlación con la temperatura. Se dieron cuenta que no había una correlación con la temperatura, pero así son como ese tipo de análisis que se te van ocurriendo, vas ideando, pero siempre a nivel espacial, pues, y es porque quieres o detectar un patrón o quieres conocer, por así decirlo, el proceso que genera ese patrón, como conocer el trasfondo. Entonces esas son como las dos grandes preguntas de investigación, como yo creo, como saber si los datos tienen algún patrón de algo, y lo otro es conocer qué origina ese patrón. Estas son como las grandes preguntas. No sé si respondía bien a la pregunta porque era muy general. Eh, voy a eh, en la semana pasada les conté que hay un Discord de como la comunidad espacial de Geocomputation with R, y eh, se está preparando, está como ahí muy en ideas todavía, eh, pero un club de lectura de algún libro como un poco más avanzado de ciencia de datos espacial. Eh, Así que si le interesa, le puede dejar este tweet, eh, que por ahí en donde, y también el tweet está bueno porque tiene como dónde encontrar libros. Eh, Ahí está como ese tweet, si es que le interesa seguir, ahí va a haber en algún momento un curso, bueno, un club de lectura de algún libro sobre ciencia de datos espaciales. Va a estar en inglés, obviamente, pero si se animan podríamos organizar uno en español también. Alguien me pregunta por ciencia de datos de salud. La semana pasada les mostré a Paula Muraga, pero ahí, datos de salud, voy a mandar acá al chat, datos de salud. Acá, Eulios, está Paula Muraga, que es como una persona que está trabajando como con datos de salud eh, en R, generando paquetes y generando libros sobre eso. Así que es como la persona que hay que seguir. Y sí se puede hacer análisis de espacial en el sector salud. Así que ahí mira lo que está haciendo Paula Moraga, porque hace unas investigaciones muy, muy interesantes para predecir ciertos brotes de enfermedades con respecto a algunas variables ambientales y también variables de otro tipo. Eh, Alguien me pregunta ahí, estoy trabajando en modelar nivel de material particulado en el aire con datos espaciotemporales, dado por las estaciones meteorológicas en Bogotá para hacer predicción en función del tiempo y espacio. ¿Qué me recomendarías para modelarlo y presentarlo en R? Eh, que el problema es que tiene solo 3 estaciones por hora, ubicadas no regulares en la ciudad. Eh, ya este es como el típico problema, como, y te recomendaría leer, eh, se puede conseguir en internet, dentro de este tweet están todos los buenos libros, eh, sí, de este libro sobre, creo que aún no está bien subido arriba, pero creo que hay un link como eh, al libro completo, pero te voy a mandar el link, que es sobre análisis espacio-temporal, análisis bayesiano, espacio-temporal, para ver ese tipo de problemas. Pero a veces lo mejor es quedarte con esas 13 estaciones y utilizar covariables que no sean muchas, y ser súper consciente de que tu modelo no va a obtener un R cuadrado de 0,98. En general los modelos espaciales nunca generan tanto R cuadrado, lo que sí
siempre es importante que den cuenta de un patrón espacial conocido también. Así que esa sería como mi sugerencia. Ahí está el libro que puedes ver sobre modelación espacio-temporal. Eh, y no, como este es consejo para toda la estadística, como no sobreajustar los modelos tampoco. Si tenemos 3 estaciones, tenemos un método que lo obtuvimos quizás en este libro, encontramos un método que es robusto, pero que nuestro resultado nos da 0,90, ser conscientes de eso y no como intentar eh, llevarlo, como sobreajustarlo, overfitear, que le llaman, porque al final es un mal modelo. Entonces, ser consciente de que a veces no tenemos buenos modelos, pero no quiere decir que ese R cuadrado sea un mal modelo espacialmente hablando. Podría ser un muy buen modelo que da cuenta muy bien de la variabilidad espacial del fenómeno, pero no le apunta bien al valor. Y que eso es algo que es típico en precipitación, quienes trabajamos harto con datos de precipitación, eso es algo que sabemos, por ejemplo, acá en Chile. Y, por ejemplo, sabemos también que a la gente del pronóstico del tiempo nadie les cree mucho, eh, porque es bueno que nos digan va a llover o no va a llover, pero a veces dice va a llover 50 milímetros y no llueven 50 milímetros, llueven 10. Dice el problema no está en que el modelo sea bueno o malo, sino que utilizaste el modelo eh, para predecir 50 y no era necesario predecir 50. Como a qué le interesa a tus personas. Eh, que les digas el material particulado va a ser 20 o que les diga hoy día va a haber un evento de alto material particulado. Entonces también hay que hacerse ese tipo de preguntas cuando uno modela. ¿Qué interesa? ¿Interesa la ocurrencia, la recurrencia o el valor de los datos? No sé, si alguien tiene más preguntas. Creo que acá en el tweet había otro libro. Sí, acá también hay voy a mandar este link para las personas que están recién entrando a R, que se llama como el gran libro de R, en donde hay un capítulo de eh, geoespacial. Si es que les interesa leerse todo el libro, pueden aprender como todo lo que es posible hacer con él. Alguien me pregunta qué recomiendo para introducirse en el modelamiento de nicho. Eh, Hay un paquete que se llama Dismo. Eh, yo creo que es como el paquete más simple para generar un modelo de nicho simple. Perdí, no sé dónde estoy. Aquí, paquete Dismo. Y en general siempre le digo a las personas que lean las viñetas de los paquetes, que son como que es como el ejemplo de cómo se hace algo con el paquete. Eh, pero creo que no, justo no encuentro una viñeta. Pero sí, el paquete mismo diría que este es como no, es solo una hoja de PDF. Eh, sí, no, pero espérame, que quiero enviar el aquí. No, llegué a un recurso de modelos de distribución de especies. Pero paquete Dismo permite hacer eh, paquete Dismo permite hacer modelos, por así decirlo, como fáciles de nicho. Y ya paquetes más avanzados está el paquete Biomod 2. Y hay otro paquete que se me olvidó el nombre, eh, que ya es como también, como muchos otros métodos eh, para evaluar nichos. Pero con Biomod 2, por ejemplo, puedo utilizar Random Forest, GLM, diferentes tipos eh, de modelos más complejos para modelar nichos.
¿Más preguntas? ¿No? ¿No más preguntas? No más preguntas, parece. Muchas gracias, Steph, por este gran curso que nos diste. Bueno, como les comentamos al inicio, se pueden prender sus cámaras para poder dejar un registro de la sesión de hoy, sería súper. Y bueno, queremos agradecer a Steph. Queremos agradecer a Steph por habernos dado este curso. Ya estamos muy contentas de que ella nos haya visitado de manera virtual. Y bueno, Steph es científica de datos, R-Ladies, P-Ladies, y también ahora es socia de la Sociedad Chilena de Estadística. Por lo tanto, estamos muy contentas y contentos de que así sea. No sé, chicas de las 8 si pueden tomar la foto. Yo ya estoy tomando fotos. Ya he tomado Sí, yo también. Ya. Así que todos Gracias. sonrían. Pueden Avisen sonreír para ahora para sonreír. otra. Sí, ahora sonreír. Ahora damos otra fotito más. Ya hice que varios. Ya. Y bueno, agradecer, ¿cierto?, a toda la audiencia que nos acompañó en estas 2 sesiones. Muchas gracias, porque sin ustedes, ¿cierto?, esto no sería posible. Y también agradecer a nuestros socios institucionales que también hacen posible este tipo de actividades. No sé si Yolanda quisiera dar algunas palabras, nuestra presidenta de la Sociedad Chilena. Agradecer a todos por la participación, como dijo Ale, gracias Steph por este mini curso y a todos los que participaron. Ahí gracias al equipo Soche también por estar presentes. Y claro, los que quieren la constancia de participación tienen que solicitarlas al correo Soche. Y como vi unas preguntas por ahí, la grabación va a estar disponible dentro de esta o de la otra semana. La de la sesión 1 ya está en la página web o en el canal de YouTube si ustedes lo quieren ver. Así que yo pido un aplauso para Steph, así si pueden desactivar el audio y darle un aplauso. Muchas gracias por la simpatía y por Gracias, gracias. responder todas las dudas de los participantes. Eso. Muchas gracias. Muchas Recuerden que gracias. todo el a material ustedes. está en GitHub. El repositorio también tiene arriba, como hay algo que se llama discussions, y ahí si es que tuvieran una duda que quieren hacer pública, la pueden hacer también. Así que si es que después, a mí me llegan notificaciones de eso, así que después si están hace 2 semanas después o 2 años después y esto les sirvió, déjenme también un like, un comentario, oye, me gustó. Alguien por ahí pedía mi correo, me pueden enviar, no tengo problemas. No, aseguro que les responda. Ahí mi correo es porella@uc.cl. Así que cualquier duda, solicitud, también me la pueden hacer llegar. Yo en general siempre respondo los correos. Y eso, muchas gracias por asistir. Gracias, Steph. Y bueno, nos despedimos. Hasta una próxima. Recuerden visitar las redes sociales de la SOCHE, ¿cierto? Y se nos vienen las Jornadas Nacionales de Estadística en Atacama. Atacama. Chao. Sí, Sí, todos cordialmente invitada. Ah, muchas gracias. Chao, que estén Chao, bien. muchas gracias. Chao.